muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame Señor, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Buen día familia, estos son los anuncios de la semana. El próximo domingo iniciamos una nueva serie, La verdadera adoración. El primer tema será el corazón del adorador. Te invitamos a conectarte a nuestros cultos virtuales todos los domingos a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Preparemos nuestros corazones y separemos nuestro tiempo para participar juntos de la Cena del Señor. El domingo 4 de julio a las 6 de la tarde por Zoom.
te animamos a ser puntual. Iniciamos nuestras mañanas orando juntos. Conéctate todos los jueves a las 7 de la mañana a un tiempo de oración matutina. Esta semana terminamos la serie Glorificando a Dios en mi sufrimiento, un estudio del libro de Primera de Pedro. ¡Te esperamos! Jesús les dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Iglesias IBC, en el Congreso Misionero hemos visto que la cosecha todavía es abundante. Por todos lados hay personas perdidas en nuestras familias, en nuestro entorno, en este país y en todo el mundo. Viven en las tinieblas del pecado, sin esperanza, sin Dios. Pero sabemos que en Cristo Jesús hay esperanza. Hay salvación y perdón y salvación, restauración. La cosecha es abundante. También hemos pedido al Señor que envíe obreros a su campo. El año pasado, muchos de ustedes se comprometieron con esta cosecha, dando de sus ofrendas cada mes a las obras misioneras, a la IBC Purús, la IBC Ciudad Dios y la IBC Bustamante. Y gloria a Dios, vemos los frutos de este compromiso. La IBC Purús sigue creciendo, tocando vidas en su zona. La IBC Ciudad Dios ha impactado familias en el cono norte de Arequipa con el pan diario y mejor, el pan de la vida. Las buenas noticias de la salvación en Jesucristo. Y la IBC Bustamante llega a más y más familias con las gloriosas verdades del Evangelio. Hermano, tú fuiste parte de este crecimiento. Dios te involucró a ti para sustentar a esas iglesias. Pero, ¿ha terminado la obra? No. Más que nunca este mundo necesita escuchar las buenas noticias de la salvación. Todavía somos llamados a ir y a ser discípulos de Cristo Jesús. Entonces, iglesias, les pedimos que se unan nuevamente en obediencia a esta gran comisión de nuestro Señor y Salvador. El año pasado pusimos como objetivo dar 2,000 soles mensuales y mediante la misericordia y provisión de Dios, lo cumplimos. Amén. Y este año queremos realizarlo otra vez. 2,000 soles cada mes para ayudar y apoyar la obra misionera de la IBC. ¿Cómo lo haremos? Al orar. Pidan al Señor su dirección. Oh Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Que hagamos mi familia? Señor, queremos obedecerte. Muéstranos el cómo, por favor. Número 2, al comprometerse. Dios va a responder a las oraciones de sus hijos y cuando lo haga, obedézcanlo. Sea un sol cada semana, ustedes niños, o 50, 100, 2 soles, 200 soles o más cada mes. Tomen la decisión de integrarse a la misión, de apoyar con cualquier monto. Y dependan, hermanos, de la gracia y provisión y el poder del Dios Todopoderoso para hacerlo. Y número 3, al comunicar su compromiso. Así como antes, es simple hacerlo. Búsquenos en nuestra página de Facebook, IBC Arequipa, donde pueden hacer su compromiso con un solo clic. Allí hay un breve formulario y si necesitan ayuda, pueden contactarse con la secretaria pastoral.
Gracias, hermanos, por su obediencia, su compromiso y su amor. Nuestro Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Familia IBC, buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Estamos aquí esta mañana con todas las ganas de adorar y darle gloria y honra al único que se merece toda la adoración de nuestro corazón y de nuestras vidas, a nuestro Dios Salvador. Antes de comenzar con nuestro tiempo, hermanos, vamos a orar. Entreguémosle todo lo que vaya a suceder en todo ese tiempo que estamos con ustedes en las poderosas manos de nuestro Señor. Ora conmigo, hermano. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este día. Y Padre, es por tu Hijo Jesús, por su muerte y su sacrificio, por su sangre derramada en la cruz que estamos aquí, Señor, delante de ti. Es solo por su misericordia que podemos tener el acceso para estar delante tuyo, Padre Santo. Y te agradecemos, Dios bendito, porque diste la vida de lo más preciado que tú tenías, la vida de tu Hijo Jesús. Y te bendecimos, Padre Santo, y te honramos, Dios bendito. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, dice el Salmo 29. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Hermanos, vamos a adorar al Señor. Está en Jesús, es el poder de
hermanos, el día de hoy tenemos a alguien muy especial con nosotros y me estoy refiriendo al pastor José Mendoza, más conocido como Pepe Mendoza. Él estará compartiendo con nosotros una serie de 3 temas una vez al mes. El pastor José Mendoza está casado con Erika y tiene una hija, Adriana. Además, el pastor José Mendoza es el director editorial en Coalición por el Evangelio. Él también sirvió como pastor asociado en la Iglesia Bautista Internacional, y nosotros la conocemos como la IBI. Esto es en República Dominicana. Y actualmente el pastor y su familia radican en Lima. Y el pastor es pastor fraterno en la IBC Corregidor. Además es profesor en el Instituto Integridad y Sabiduría. Entonces, sin más que decir, los dejo con el pastor José Mendoza. Adelante, pastor. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Cristiana de Arequipa. Les saluda el pastor Pepe Mendoza. El pastor Arcadio me ha concedido el privilegio de poder compartir con ustedes y estaremos empezando hoy una serie de 3 temas que estaremos compartiendo una vez al mes. Así que durante estas 3 oportunidades que el pastor me ha concedido, estaremos hablando de la soberanía de Dios, estaremos hablando del libre albedrío del hombre y estaremos hablando de la responsabilidad humana y divina en cuanto al devenir de las cosas. Así que yo quiero que quisiera que ese tiempo sea bueno para todos nosotros, de edificación, especialmente en el sentido de que nosotros podamos conocer más al Señor y podamos conocernos más en relación con el Señor. De tal manera que el dador de nuestra vida, nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza, podamos entender quién es Dios y al mismo tiempo podamos entendernos nosotros en relación con ese Dios. Así que hoy día estaremos dando el punto de partida, el puntapié de partida a estos temas y estaremos en esta mañana hablando acerca de la soberanía de Dios. Así que yo quisiera, por favor, que abran sus Biblias en el Salmo 115. El Salmo 115 va a ser la base de nuestro tema. Así que yo quisiera pedirles que nos podamos centrar y que ustedes en sus casas puedan abrir las Escrituras y podamos compartir, alimentarnos mutuamente. Dispongamos de estos platos que el Señor pone delante de nuestra mesa espiritual para poder alimentarnos y gozarnos en su presencia. Antes de entrar directamente a este salmo, tenemos que hablar un poco de la naturaleza de los salmos. Dicen que los salmos son cánticos de expresión de adoración a Dios que están cargados de sabiduría y que tienen 2 peculiaridades. La primera peculiaridad tiene que ver con el hecho de que son palabras de Dios para que se conviertan en nuestras palabras. Son oraciones inspiradas por Dios para que nosotros sepamos cómo acercarnos a Dios con propiedad. Esa es su primera naturaleza. Y su segunda naturaleza es que son expresiones no solamente de adoración, sino que son básicamente expresiones de enseñanza. Dios se manifiesta en toda su grandeza, Dios manifiesta su providencia, su soberanía, su misericordia sobre nuestras vidas. La naturaleza humana es presentada con absoluta claridad. De tal manera que podríamos decir que entre los libros favoritos de la Biblia, el libro de los Salmos encuentra un lugar preferente. Así que cuando nosotros nos acercamos a los Salmos, encontramos las palabras del salmista, en donde todos nosotros nos unimos para expresar adoración a Él, pero al mismo tiempo estas palabras vienen de Dios, de tal manera que lo que digamos de Dios queda refrendado por Dios mismo. Esa es la naturaleza maravillosa del libro de los Salmos. Y también tiene ese carácter didáctico. El hecho de que hayan sido escritos en poesía hebrea, el hecho de que se puedan repetir y cantar, el hecho de que se puedan memorizar,
forma parte de la técnica hebrea para que nosotros aprendamos conceptos con respecto a nuestro Dios. Entonces, vamos a abocarnos al Salmo 115 para aprender de la soberanía de Dios, pero debemos reconocer que en su estructura, los estudiosos señalan que el Salmo 115 es la conclusión sublime a la presentación de un Dios presente, poderoso y soberano. Una declaración que no empieza directamente en el Salmo 115, sino que empieza en los Salmos 113 y 114, del que el 115 es una inmensa conclusión. De tal manera que por favor tengan eso presente. Salmos 113, 114 son el preámbulo a esta conclusión dramática que encontramos en el Salmo 115. ¿Cuál es el propósito de este salmo? Este salmo es un llamado a ubicar el corazón en la perspectiva correcta con respecto al Creador y Señor, evitando la idolatría de crear un Dios humanizado, manipulable, silencioso, un Dios que esté al alcance de nuestra mano y que finalmente simplemente haga y diga lo que yo quiero que haga y lo que yo quiero oír. Esa es la naturaleza del Salmo 115, un salmo que declara la grandeza de Dios. Así que vamos a leer en primer lugar el primer versículo. Vamos a tratar de ir versículo a versículo. Me van a permitir que en medio de esta presentación yo cambio un poco el orden de los pasajes solamente en un versículo, en la medida en que quiero poder señalarles una conclusión al final de esta presentación. En primer lugar, el versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Vemos aquí de manera interesante, ustedes saben que un lenguaje poético muchas veces es repetitivo, pero las repeticiones en la Biblia y especialmente en el hebreo son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el hebreo no tiene superlativos. Por lo tanto, para poder expresar algo de manera profunda o incisiva, lo que hace el hebreo es repetir las palabras para mostrar ese énfasis. Y lo primero que encontramos, las primeras palabras de este salmo, tienen que ver con una doble negación. Dice: no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. Esta doble negación, no a nosotros, indica un sentido de urgencia en la lucha contra la tendencia a elevarnos y creer que podemos estar en el mismo lugar de Dios. Señor, no a nosotros. Señor, no a nosotros, sino a tu nombre dale la gloria. Lo que el salmista está mostrando es que el Dios revelado y experimentado por Israel no deja duda de que no hay nadie como nuestro Dios, nadie igual a su majestad, porque su obra y su poder es incomparable. Sin embargo, al momento en que el salmista expresa esta realidad, la expresa porque nosotros vivimos en la tendencia de querer asemejarnos a Dios. Ese es el gran pecado que ocurre en el jardín del Edén, cuando la serpiente, engañando a nuestros primeros padres, le dice: ustedes serán como Dios. Esa es la realidad de nuestro corazón y de nuestra separación de Dios. De tal manera que el salmista expresa con claridad: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria.
Esta es una palabra sumamente importante porque seguramente la usamos nosotros muy a menudo en nuestras conversaciones coloquiales. Nosotros solemos decir gloria a Dios. Es una expresión que nosotros manifestamos por diferentes motivos, cuando hay una respuesta de oración, cuando se manifiesta algo bueno, cuando hay algo importante, nosotros decimos gloria a Dios. Pero ¿sabemos lo que estamos diciendo? Cuando el salmista dice, Señor, no a nosotros la gloria, sino la gloria es para ti, la gloria, que podríamos traducir como peso, reputación, como mérito o como tributo, es aquello que Dios es. Dios merece la gloria porque tiene el peso para recibirlos, porque tiene la reputación para ser reconocida, porque tiene la belleza ante su grandeza. De tal manera que este salmo nos presenta una idea que es un tanto sutil. Si ustedes ven, en el pasaje dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, dale tú la gloria. No está diciendo el salmista que los hombres o el pueblo de Dios le dé la gloria al Señor, sino que el Señor mismo exprese o manifieste su gloria. Porque la manifestación de la gloria de Dios no es algo externo, sino que es la manifestación y el producto de lo que el Señor mismo manifiesta en su propio carácter y en su propia honra. El Señor obra y de nuestros labios sale un gloria a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Lo que nosotros expresamos no es algo subjetivo, no tiene que ver con la imaginación de mi mente, sino que es simplemente la manifestación verbal de lo que Dios dice y de lo que Dios hace. Por lo tanto, el salmista le dice, Señor, dale a tu nombre la gloria que merece, porque no es para nosotros, sino que es básicamente para ti. Ahora, la pregunta es, ¿cómo manifiesta el Señor su gloria? ¿Cómo es que el Señor manifiesta esta gloria? Volvamos a leer el versículo 1 del Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Cuáles son los dos elementos que nos hacen decir gloria a Dios, que nos hacen reconocer el mérito de Dios, la reputación de Dios? ¿Qué garantiza esta reputación de gloria, de peso, de respeto, de mérito de parte de nuestro Señor? Nuestro Dios es excelso en los cielos y en Deuteronomio, el capítulo 29 nos dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Qué se nos revela del carácter de Dios? Se nos revelan dos factores fundamentales que permanecen a lo largo de toda la relación de Dios para con los hombres y para con su pueblo. La primera es, por tu misericordia. Si hay algo que nosotros experimentamos que hace que nosotros le expresemos la gloria a Dios, es la palabra misericordia. ¿Qué es la misericordia? En primer lugar, la misericordia es diferente a la compasión. Los seres humanos podemos sentir compasión, pero difícilmente podemos sentir misericordia. La palabra compasión tiene que ver con dolerme con. Cuando yo veo a alguien que está pasando por alguna dificultad, yo me duelo con esa persona. Percibo su necesidad, veo sus lágrimas, entiendo sus circunstancias, pero soy ajeno a ellas, de tal manera que yo siento compasión, siento lástima por lo que esa persona está pasando. Sin embargo, la palabra misericordia es infinitamente más profunda,
porque la palabra misericordia habla de un amor firme, inalterable, garantizado por el pacto de un Dios comprometido con su pueblo. Dios tiene misericordia de nosotros porque es capaz de percibir la realidad de nuestro dolor y la realidad de nuestra situación hasta el punto de plantear una solución, hasta el punto de establecer un pacto de amor y un compromiso para con nosotros. No es solamente un sentimiento, no es un acto casual, sino que es la manifestación de la lealtad, la simpatía de Dios, que es un Dios fiel que cumple sus promesas para los que son suyos. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, en sinceridad de corazón, tenemos que decir que lo que nos sostiene en relación con nuestro Dios es su misericordia, no nuestra capacidad de agradarlo, ¿verdad? Ninguno de nosotros se siente capaz de agradar a Dios. Por eso es que en otros salmos se nos habla de que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, de tal manera que por la tarde nosotros cantamos de su fidelidad. Esa es la realidad de la misericordia de Dios. Si hay algo que hace que Dios merezca la gloria, es su misericordia, ese amor infinito e inalterable garantizado por su pacto de amor que hizo posible que aún su Hijo Jesucristo viniera al mundo para morir por los pecadores. Ese acto de misericordia es una garantía del carácter soberano y divino de nuestro Dios. Ahora, es bueno entender que la misericordia de Dios, cuando se manifiesta en la Escritura, lo hace de una manera muy pictórica. Y en hebreo, el origen de la misericordia está en las vísceras, en los intestinos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero muchas veces se habla en español de una pasión que sale de las entrañas, ¿no? O hablamos de una reacción visceral, ¿no es cierto? Algo que sale de nuestro interior. Esa es la idea de la misericordia. Es ese sentimiento profundo que sale desde dentro, pero que sale desde dentro de Dios para nuestro beneficio. Es un Dios que tiene misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y la garantía es que Dios reacciona con misericordia. Por eso le damos gloria a su nombre, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y la manifestación gloriosa de su misericordia es justamente el Evangelio, las buenas noticias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la característica sublime del carácter de Dios y de su relación para con nosotros? Su misericordia. Ahora, su misericordia no está sola, sino que aparece allí en el Salmo 1, dice, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Ese es el otro componente del carácter de Dios que se manifiesta de manera abierta delante de nosotros. Si hay algo que caracteriza a Dios, es su misericordia, la forma en que Él ha asumido un pacto para con nosotros, pero ese pacto se basa en la verdad. Y saben, en el hebreo la palabra verdad se traduce indistintamente también como fidelidad. Y eso lo puede usted encontrar en las diferentes versiones de la Biblia. Algunas veces vamos a encontrar verdad, como en la Reina Valera del 60, o vamos a encontrar la palabra fidelidad, por ejemplo, en la Nueva Biblia de las Américas, que es una traducción contemporánea, en donde la palabra verdad y fidelidad se traducen de manera conjunta. ¿Por qué?
Porque Dios es presentado como un Dios veraz. ¿Qué significa esto? Que Dios habla de acuerdo con la realidad y por lo tanto Él es digno de confianza porque Él es fiel. Él no nos va a engañar. Él tiene tanta misericordia por nosotros que nos va a hablar con verdad, con fidelidad. Él va a ser un Dios veraz, un Dios que no nos va a engañar. El Evangelio empieza señalando las buenas noticias. ¿Cómo? Anunciando las malas noticias. Las malas noticias de nuestra caída y separación de Dios, señalándonos que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El sacrificio sustitutorio de Cristo nos manifiesta la realidad del carácter de un Dios veraz comprometido con nosotros, que fue capaz de enviar a su propio Hijo a morir por nuestros pecados, porque Dios es justo, porque Dios es veraz. Dios se mantiene fiel a la verdad y su misericordia, ese amor entrañable por nosotros, busca una solución para nuestra realidad de separación y por lo tanto la cruz se eleva, ¿no es cierto?, como esa manifestación de misericordia y veracidad de parte de nuestro buen Dios. Esa realidad hace que el salmista diga, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Pero luego él se hace una pregunta. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está su Dios? Es interesante que el salmista percibe que el Señor debe manifestarse en sus propios términos y no en nuestras posibilidades limitadas, como a veces nosotros tratamos de actualizar a Dios, acomodándolo a las inquietudes contemporáneas para que piense y siente como nosotros, siendo su único deseo, el deseo de Dios, el ser aceptado como un vasallo de la humanidad y no como el Señor del universo. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Por qué la gente va a preguntar dónde está nuestro Dios? A veces nosotros queremos fabricarnos un Dios y eso es lo que señala a partir del verso 4 y por eso yo les pedí que quería saltarme el versículo 3 por un momento para luego volver al final sobre este texto, pero dice el verso 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, cuando nosotros no sabemos darle la gloria que el Señor merece basado en su misericordia y en su verdad, nosotros podemos caer fácilmente en la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es fabricarnos un Dios que tenga estas características. Permítanme nombrarles algunas de ellas. Un Dios que piense exactamente como yo y que apruebe todo lo que me hace feliz. Ese es un Dios contemporáneo, ¿verdad? Un Dios que piense exactamente como yo y apruebe todo lo que me hace feliz. Un Dios creado por mí, un ídolo, no tiene demandas, pero sí tiene muchas bendiciones. Es un Dios que lo único que quiere es llenarme de bendiciones. Lo que quiero es un genio, frotarlo en la lámpara para que me cumpla todos mis deseos. Es un Dios con minúscula que mantiene bajo control el universo
pero nunca mi vida. Porque Dios controla los astros y el universo, los mares, ¿no es cierto?, y las tormentas, pero mi vida la controlo yo. Y Él tiene que someterse a ella. Un ídolo que no es el Dios lleno de misericordia y de verdad, es tan amoroso conmigo que llega a malcriarme. Soy su engreído. Me permite las pataletas porque me ama demasiado. Un Dios que es un ídolo es alguien al que puedo visitar a conveniencia, pero que no vivirá nunca conmigo. Yo le tocaré la puerta cuando lo necesito y cuando no lo necesito le cierro la puerta. Es un Dios que no tiene carácter, que no tiene historia, que no tiene palabras. ¿Por qué? Porque Dios se amolda a mi historia, se amolda a mi carácter, se amolda a mis palabras. Es un copiloto simpático para mi propio viaje, que me cuenta chistes mientras yo manejo mi propia vida. Ese es el drama de la idolatría. Ese es el drama de un Dios que no es soberano. Por eso el salmista se levanta y dice, Señor, no a nosotros, por favor, no a nosotros, sino a tu nombre, dale tú la gloria. Nosotros queremos darle la gloria al Señor que Él merece, no porque nosotros la ideamos, sino porque se basa en su misericordia y en su verdad. Las dos caras de una misma moneda. El amor y la justicia de Dios nunca son separadas, sino que se manifiestan en toda su grandeza, porque nuestro Dios es quien gobierna. En cambio, los ídolos humanos son plata, son oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, ojos mas no ven, orejas tienen y no oyen, tienen narices pero no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. ¿Y cuál es la conclusión que señala el verso 8? Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Nuestro gran problema, hermanos, es caer en la idolatría. Quitar al Dios de misericordia y verdad y establecer mi propio ídolo. Y la palabra idolatría es justamente una palabra que se opone a la palabra gloria. Porque la palabra idolatría viene de dos palabras griegas. La primera es la palabra eidos, que significa apariencia, idea, imaginación o algo vacío. Y la palabra latría, que es la palabra que se traduce como servicio o como adoración. Ustedes recuerdan, la palabra gloria significa peso, es algo pesado, porque está dentro, incluye tu reputación, incluye lo que Dios es, su misericordia y su verdad. Pero la idolatría es una imaginación de mi corazón, es algo vacío, es algo que yo he creado en apariencia y es algo a lo que yo adoro pero que no tiene significado. Ya hemos mencionado que desde su misma creación el ser humano ha luchado con la tentación de ser como Dios. Que uno mismo ocupe el lugar del Señor. La idolatría tiene que ver con el hecho de que yo me siente en el trono de Dios. ¿Por qué? Porque esa imagen, ese Dios que yo he creado, es simplemente aquellas cosas que yo anhelo. Por eso es de oro y plata. ¿Qué es valioso? El oro y la plata. Pero yo no quiero que hable, no quiero que escuche, no quiero que huela, no quiero que toque, no quiero que camine, sino que haga simplemente aquello que yo quiero. En la historia de Israel nosotros sabemos que desde el inicio sucumbió a las prácticas idolátricas de los pueblos adyacentes. Ustedes se imaginarán, ustedes seguramente han leído en la Biblia muchas veces de el culto a Baal. Y a veces el culto a Baal, nosotros nos preguntamos cómo fue tan poderoso como para interponerse en el culto a Jehová, el Dios del cielo y de la tierra. ¿Saben? Baal era del tamaño de un lápiz. Una figurilla, como una caricatura de un ser humano parado. Ese era Baal. ¿Por qué tenía tanto
poder, porque simplemente no tenía boca, no tenía ojos, no tenía oídos, no tenía manos, no tenía pies. El culto a Jehová era infinitamente superior en belleza, carácter de Dios y normatividad. Los ídolos paganos no tenían grandes rituales, no tenían intrincadas filosofías, ni siquiera grandes o imponentes imágenes, pero propiciaban sensualidad, el control de los elementos y el señorío sobre el Dios a quien supuestamente se servía. Esa es la diferencia entre la idolatría pagana y el culto al Dios del cielo y de la tierra. Esa es nuestra gran diferencia. Por eso es que los ídolos representan la suma de a todo aquello que es atractivo, valorado, tanto material como temporalmente. Dice que son oro y plata. Interesantemente, el pasaje dice, los ídolos de ellos son plata y oro. No dice son hechos de plata y oro, sino que dice son plata y oro. De tal manera que son las cosas que nosotros anhelamos. Finalmente, nuestros ídolos son las cosas que anhelamos que ocupan el lugar de Dios, que responden a un diseño humano, que los hemos preparado para que respondan a aquellas cosas que nosotros queremos, al propósito para nuestro beneficio, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras intenciones. Simplemente son una personificación de nuestros anhelos más íntimos, pero son incapaces de producirlos. Porque en realidad lo que queremos hacer es hacer lo que nos dé la gana con nuestras propias vidas. Ahora, es interesante que cuando nosotros vamos a la Escritura y después de esta representación tan horrenda de la idolatría y después de que el salmista ha reclamado, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, nosotros encontramos el verso 3, que yo quisiera presentarlo como el pasaje central a aquello que nosotros estamos diciendo en esta mañana. Dice el verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. La Nueva Biblia de las Américas traduce esta misma última frase diciendo, Él hace lo que le place en presente. Y es la misma intención de la traducción de la Reina Valera. Todo lo que quiso, ha hecho. Él hace todo lo que le place. Esta frase a veces es muy dura para nuestro corazón idólatra. Nosotros queremos un Dios a quien podamos manejar muy en nuestro interior. Nos cuesta someternos a Dios. Pero el salmista no quiere ni intenta defender, ni humanizar, ni acercar a Dios. Por el contrario, el salmista coloca al Señor en su lugar de grandeza. Nuestro Dios está en los cielos, en el lugar en el que le corresponde. Porque los cielos eran entendidos para los hebreos como el lugar donde el Señor, desde donde el Señor domina toda su creación, donde no hay nada sobre él. Esa es la idea del cielo. La idea del cielo es el lugar dominante. Por eso es que también los hombres de la antigüedad del Antiguo Testamento subían al monte a buscar al Señor, porque desde ese lugar Él domina toda su creación y no hay nada sobre Él. Los humanos no podemos decirle lo que debe hacer porque Él hace lo que le place. Esa es la manifestación y la característica fundamental de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene voluntad. Y esa voluntad, la voluntad de nuestro Dios, es una voluntad soberana. Él hace lo que le place. Y lo que le place, Él lo hace. Y no hay nadie que se le oponga. Eso es lo que nosotros descubrimos, por ejemplo, en el libro de Job,
cuando Job y los amigos de Job hacen tantas ideas y se hacen tantas preguntas del por qué Dios o por qué Job está en esa condición, la respuesta de Dios no fue una respuesta explicativa para Job acerca de las razones por las que Job estaba en su situación calamitosa. Lo que Dios primero le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Esa es la idea de nuestro Dios soberano. Un Dios que está por sobre todas las cosas y hace lo que le place. Esa es la diferencia con un ídolo. Esa es la característica fundamental de nuestro Dios. Sin embargo, ese Dios que hace lo que le place nos ha manifestado su carácter. Nos ha dicho quién es Él. No nos ha mostrado una apariencia, no nos ha engañado, sino que Dios nos ha mostrado que tiene dos características fundamentales en su relación con los humanos: verdad y misericordia. Misericordia y verdad. Por eso es que yo quisiera llevarlos ahora al Salmo 113, que yo le dije que era el preámbulo del Salmo 115, y veamos los últimos versículos del 5 al 9 del Salmo 113, que nos muestra justamente quién es ese Dios soberano. No es un tirano, es un Dios lleno de misericordia. Dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? ¿Cierto? ¿En dónde está? En las alturas, en su lugar de gobierno. Pero ¿qué hace Dios? Manifiesta su misericordia, porque dice el verso 6, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. El Señor en su misericordia nos mira. Señor, mírame. El Señor, cuando dice la palabra mirar en hebreo, tiene que ver con el hecho de que te considera, te reconoce, no te pierde de vista. Se humilla a mirar en el cielo y en la tierra significa que no hay lugar que Él pierda de vista. Nada se le escapa a su atenta mirada. ¿Y qué hace el Señor? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril que se goza en ser madre de hijos. Dos situaciones que el hombre, por su injusticia, no puede cambiar, y por la naturaleza no puede cambiar, Dios las cambia. La primera: levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacer algo sorprendente. ¿Qué hace? Lo hace sentar con los príncipes del pueblo. Era algo que no podía caber en la mente de un hebreo y que no creo que pueda caber en la mente de nuestro tiempo. El hecho de que Dios pueda trasladar a una persona que no tiene nada a tenerlo todo. Él lo levanta, Él lo alza y Él lo hace sentar. Esa es la soberanía de Dios. Dios en su misericordia actúa de manera soberana, conforme a su gobierno y a su poder, y Él es capaz de hacer esa inmensa transformación. Y en segundo lugar, esto que podría ser social, el Señor dice: pero ustedes creen que no soy capaz de nada más. Miren lo que también puedo hacer. Dice: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Ese es un milagro. El milagro de transformar la esterilidad en fecundidad. Eso es lo que vimos con Abraham y Sara. Ese enorme milagro que solamente podía ser hecho por Dios. Para los hebreos esto era un imposible, pero que el Dios de misericordia, completamente soberano, podía hacer. Por eso es que ellos dicen: aleluya. La palabra aleluya viene de dos palabras hebreas, Halel, ya. Halel significa brilla
y ya es el diminutivo de Jehová. Brilla, Señor. El Señor manifiesta su gloria en su soberanía. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, que es capaz de cambiar nuestras circunstancias y realizar milagros poderosos? Esa es la realidad de nuestro Señor. Y el Salmo 114, los versos 5 al 8, nuevamente nos manifiestan la grandeza de ese Dios soberano, que tiene control sobre la naturaleza. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. El Señor tiene control absoluto y soberano sobre la naturaleza. Y el Señor es capaz de hacer que el mar huya, que el Jordán se vuelva atrás, que los montes salten como carneros, que los collados como corderitos, que la tierra tiemble ante la presencia de Dios. Pero ese Señor que tiene control sobre la naturaleza es el Señor que nos sostiene, porque recordamos cuando el pueblo de Dios recibió el milagro de recibir agua de la roca, el cual cambió la peña en estanques de aguas y en fuentes de agua la roca. Hermanos, nuestro Dios es un Dios soberano. Nuestro Dios está en el cielo y Él hace lo que le place. Pero eso que a Él le place se basa en su carácter y en su relación con nosotros. El Dios que es capaz de mirarnos con misericordia desde el cielo y es capaz de hacer una obra portentosa en nuestro favor. Es el Dios de verdad y de fidelidad, un Dios veraz. Por eso es que volviendo al Salmo 115, veamos lo que dice del verso 9 en adelante. Dice, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la expectativa que nosotros tenemos ante un Dios soberano? ¿Cuál es el pedido? Dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón se está refiriendo al sacerdocio. Pastores, confíen en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. El Señor se acordó de nosotros y nos bendecirá. Hermanos, nosotros no tenemos por qué reducir a Dios a un ídolo. Nosotros tenemos que tener a Dios en el cielo y esperando que Él haga lo que le place, porque nuestro Dios es misericordia y verdad. Confiemos en nuestro Señor. La primera declaración que nosotros tenemos que tener con respecto a Dios es el Salmo 115, el verso 3. ¿Dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo y Él hace lo que le place. No hace lo que me place, no hace lo que el mundo quiere, no hace aquello que yo sueño, no solamente es un mago de una lámpara a la que yo froto para que cumpla mis deseos. Mi Dios es el Señor del cielo y la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él ha establecido un plan y lo ha anunciado en el Evangelio, y el Señor cumplirá sus promesas porque es un Dios veraz y digno de confianza. Oh Israel,
Israel, oh Iglesia Bíblica Cristiana de Arequipa, confíen en el Señor, porque Él es nuestro escudo y nuestra ayuda. Benditos vosotros de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios permanece en su trono y Dios es soberano, y esa es nuestra garantía de que Él cuidará de nuestras vidas. No es una garantía ni es el miedo a su tiranía, sino es la gloria de su soberanía. Finalmente, y ya habiéndoseme acabado el tiempo, los últimos versículos, versos 16 al 18 del capítulo 115 de los Salmos, dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Es Jehová, el Dios revelado, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro llamado es a confiar en Él, depositando nuestra seguridad en su soberanía, una soberanía que está respaldada por su misericordia y su verdad, por su soberanía. El Señor se ha acordado de nosotros, el Señor nos bendecirá, el Señor cumplirá sus promesas. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros señalamos cuando decimos que Dios es soberano? Nosotros somos sus criaturas. Él es el creador y Él es el Señor. Nosotros no somos señores, nosotros somos sus mayordomos. Somos mayordomos temporales y le rendiremos cuenta. ¿Quién es el dueño permanente de todas las cosas? Es Dios, no nosotros. Es en esta vida donde el Señor espera que le rindamos la honra debida a su nombre. Nosotros reconoceremos su soberanía aquí. Por eso dice: los muertos no alabarán a Jehová. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido de la visión que el salmista tiene de las tumbas y del cementerio. El Señor espera que nosotros, mientras vivamos y respiramos, reconozcamos su soberanía y le demos la honra debida a su nombre por su misericordia y su verdad. Por lo tanto, debemos tomar esa decisión radical permanente. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Y cuando las gentes pregunten: ¿dónde está ahora nuestro Dios?, nosotros podremos decir con propiedad: nuestro Dios es soberano, Él está en el cielo y Él hace lo que le place. Hermanos, nosotros tendemos a crear ídolos, pero que en esta oportunidad nosotros, a través de este salmo, podamos aprender de la misericordia y la inmensa verdad de nuestro Dios, la forma en que Él se ha revelado, y nosotros podamos confiar en su soberanía, en el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Yo les invito a que podamos memorizar el verso 3 y podamos repetirlo cada mañana. Nuestro Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho y lo seguirá haciendo, porque Dios es Rey del universo, que tiene misericordia de nosotros y es un Dios veraz que cumplirá su pacto en medio de nuestras vidas. Oremos. Señor, en esta mañana queremos bendecir tu nombre y darte gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, queremos pedirte con la misma urgencia que lo hacía el salmista, de que no a nosotros, sino a tu nombre dale la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Señor, creemos que tú eres un Dios misericordioso, apasionado, Señor, con nuestras vidas, conocedor de nuestra realidad de pecado y separación de ti, pero que con todo, Señor, pusiste a tu propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Bendito Evangelio. Señor, que nosotros no sucumbamos a la idea de querer tener a un Dios a nuestra medida, un Dios callado, un Dios que solamente cumpla nuestros deseos.
nosotros queremos tener un Dios soberano, un Dios grandioso, un Dios potente, un Dios que hace saltar a los montes como corderitos, un Dios que es capaz de retirar el mar, un Dios que es capaz de sacar agua de la peña, un Dios soberano que tiene control sobre todas las cosas y también sobre nuestras propias vidas. Pero un Dios bueno, un Dios que nos bendice, un Dios que nos invita a confiar en Él porque tú eres, Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que reconozcamos tu grandeza, que no temamos reconocer que tú estás en el cielo y que haces lo que a ti te place. Señor, por favor, que reconozcamos tu soberanía y que cambiemos, Señor, el sentido de nuestro corazón al reconocer que nosotros somos tuyos, criaturas, ovejas de tu prado, y que tú tienes misericordia de nosotros y que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos a permanecer en dependencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dios mediante, nos veremos en un mes. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesaré de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio,
paz me das, Señor. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Pero antes de despedirnos, vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor esta palabra que hemos recibido en este momento, el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre bendito. Y estamos seguros, Señor, que todos mis hermanos, yo estoy seguro que mis hermanos han recibido tu palabra, Señor, con ganas, con amor, Señor. Nos has fortalecido más aún, Padre Santo. Bendícenos, Señor, y ponemos en tus manos el día que queda para que sigas tú, Señor, haciendo tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, antes de despedirnos, si no viste los anuncios del comienzo, ahí te va. Cuídense mucho. Buen día, familia. Estos son los anuncios de la semana. El próximo domingo iniciamos una nueva serie, La verdadera adoración. El primer tema será El corazón del adorador. Te invitamos a conectarte a nuestros cultos virtuales todos los domingos a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Preparemos nuestros corazones y separemos nuestro tiempo para participar juntos de la Cena del Señor. El domingo 4 de julio a las 6 de la tarde por Zoom. Te animamos a ser puntual. Iniciemos nuestras mañanas orando juntos. Conéctate todos los jueves a las 7 de la mañana a un tiempo de oración matutina. Esta semana terminamos la serie Glorificando a Dios en mi sufrimiento, un estudio del libro de Primera de Pedro. ¡Te esperamos! Jesús les dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Iglesias IBC, en el Congreso Misionero hemos visto que la cosecha todavía es abundante. Por todos lados hay personas perdidas en nuestras familias, en nuestro entorno, en este país y en todo el mundo. Viven en las tinieblas del pecado, sin esperanza, sin Dios. Pero sabemos que en Cristo Jesús hay esperanza. Hay salvación y perdón y salvación, restauración. La cosecha es abundante. También hemos pedido al Señor que envíe obreros a su campo. El año pasado, muchos de ustedes se comprometieron con esta cosecha, dando de sus ofrendas cada mes a las obras misioneras, a la IBC Purús, la IBC Ciudad Dios y la IBC Bustamante. Y gloria a Dios, vemos los frutos de este compromiso. La IBC Purús sigue creciendo, tocando vidas en su zona. La IBC Ciudad Dios ha impactado familias en el cono norte de Arequipa con el pan diario y mejor, el pan de la vida. Las buenas noticias de la salvación en Jesucristo. Y la IBC Bustamante llega a más y más familias con las gloriosas verdades del Evangelio. Hermano, tú fuiste parte de este crecimiento. Dios te involucró a ti para sustentar a esas iglesias. Pero, ¿ha terminado la obra? No.
Más que nunca este mundo necesita escuchar las buenas noticias de la salvación. Todavía somos llamados a ir y a ser discípulos de Cristo Jesús. Entonces, iglesias, les pedimos que se unan nuevamente en obediencia a esta gran comisión de nuestro Señor y Salvador. El año pasado pusimos como objetivo dar 2,000 soles mensuales y mediante la misericordia y provisión de Dios lo cumplimos. Amén. Y este año queremos realizarlo otra vez. 2,000 soles cada mes para ayudar y apoyar la obra misionera de la IBC. ¿Cómo lo haremos? Al orar. Pidan al Señor su dirección. Oh Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Que hagamos mi familia? Señor, queremos obedecerte. Muéstranos el cómo, por favor. Número 2, al comprometerse. Dios va a responder a las oraciones de sus hijos y cuando lo haga, obedézcanlo. Sea un sol cada semana, ustedes niños, o 50, 100, 2 soles, 200 soles o más cada mes. Tomen la decisión de integrarse a la misión, de apoyar con cualquier monto. Y dependan, hermanos, de la gracia y provisión y el poder del Dios Todopoderoso para hacerlo. Y número 3, al comunicar su compromiso. Así como antes, es simple hacerlo. Búsquennos en nuestra página de Facebook, IBC Arequipa, donde pueden hacer su compromiso con un solo clic. Allí hay un breve formulario y si necesitan ayuda, pueden contactarse con la secretaria pastoral. Gracias, hermanos, por su obediencia, su compromiso y su amor. Nuestro Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús.